Queridos hermanos, tal vez no me estaban escuchando, pero yo les estaba diciendo al inicio que damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos ha dado para poder venir a los pies de Él en estos tiempos. Estaba compartiendo con ustedes acerca de los estudios que hemos estado teniendo, este estudio de las 16 mentes, y hemos estado viendo que esas 16 mentes o 16 capacidades Dios las puso en el hombre cuando Él formó al hombre, pero desafortunadamente el pecado, la desobediencia, hermanos, que cometió el hombre, el primer Adán, hermanos queridos, eso hizo que esas capacidades se bloquearan, se ensuciaran, hermanos, de tal manera de que ahora en nuestras vidas diarias, más cuando no tenemos a Jesucristo, hermanos, luchamos para que esas mentes, esas capacidades estén trabajando totalmente. Y esa es la razón por la cual muchas veces nosotros sufrimos en el sentido de que pareciera que no logramos lo que queremos. ¿Por qué razón? Porque nuestras capacidades están sucias, nuestras mentes están sucias. Así es que yo quiero invitarte a hacer una pequeña oración rápidamente, muy precisamente y muy enfocadamente a la palabra que vamos a recibir hoy. Tú, si tienes tu Biblia ahí a la mano, álzala, dile: Señor, quiero una porción de tu palabra. Dame tu palabra esta tarde. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Sé tú quien hable en esta noche, no sea el hombre, sino que seas tú. Señor amado, te pido que tú nos des la perfecta percepción de tu bendita palabra, que tú pongas a Dios amado, ese equilibrio en nuestras mentes, en nuestro corazón, para que podamos, Dios amado, buscarte y entender lo que dice tu palabra. Espíritu de Dios, ven y enséñanos. Espíritu Santo, ven y guíanos. Haz lo que tengas que hacer, háblanos y ayúdanos a que esa palabra viva quede grabada en las tablas de nuestro corazón, para que podamos, Dios mío, acordarnos de ella, podamos, Dios amado, oh Dios mío, obedecer a tu palabra, para que estas mentes, estas capacidades que tú has puesto en nosotros sean una vez más limpiadas y fructíferas, sean, Señor amado, prosperadas, Padre Santo, para que nosotros podamos ser unos grandes seguidores tuyos. En el nombre de Jesús te pedimos en esta tarde de una manera muy especial, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Así es que estamos aquí de regreso. Estábamos solamente haciendo al principio una pequeña reseña, un pequeño resumen de las clases que hemos estado teniendo. Y primeramente, hermanos, el resumen o el repaso una vez más del estudio que hemos tenido acerca de la mente, y hemos dicho que la palabra mente en el hebreo está en plural, así es que aparece como mentes, amén, o capacidades que Dios puso en nosotros. Tal vez tú no podrás encontrar eso en la Biblia, en el versículo, pero hermanos queridos, tú vas a leer solamente la palabra mente, pero en el hebreo dice mentes, amén. Y estamos viendo precisamente para comprobar lo que significa esa palabra mente, hermanos, ya hemos visto prácticamente la primera, que es la mente decididora, que en el hebreo se pronuncia como im o amam, amén, im o amam. Esa mente decididora, hermanos, tiene la capacidad de decidir, amén. Desafortunadamente, cuando está sucia, simplemente decide mal, de una manera errónea, y esa es la razón por la cual vemos las consecuencias en nuestras vidas. Esa es la razón por la cual después sufrimos, porque decimos: ¿qué pasó? ¿Por qué no decidí correctamente? Me pareció que estaba decidiendo correctamente, pero no fue así. Amén. Y esa palabra im o amán significa, déjense lo leo, hermanos, asociarse. Significa convenir, significa acompañar, significa igualar, significa al lado de, a favor, mezclar algo y cubrir. Aglomerarse, mente. Y hermanos queridos, veíamos la vez pasada, hace 2 semanas, lo que viene siendo un ejemplo acerca de esa decisión. Y un ejemplo que encontramos hace 2 semanas está en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Ustedes conocen la historia. Estaba ahí, hermanos, el hombre y la mujer en el huerto, pero en ese momento ella estaba sola, ¿sí? Y, hermanos queridos, tuvo que decidir en una conversación que tuvo con la serpiente. Desafortunadamente su decisión fue desobedecer a Dios, y ahí entró en acción esa mente decididora,
Amén, queridos hermanos. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos de aprender a decidir correctamente. Miren cuán fácil cambió, hermanos, la serpiente. Una pequeña palabra solamente que hizo que esta mujer, o hermanos, que la mujer, o la Adán varona, ¿sí? Lo voy a decir de esta manera, hermanos, pecara en contra de Dios. Recuerden que en ese tiempo todavía no se llamaba Eva, hasta que pecó fue que tuvo el nombre de Eva. Amén. Pero antes era Isha en el hebreo, lo cual significa varona. Amén. Entonces, viendo ese punto, hermanos, queremos también rectificar el siguiente estudio que tuvimos hace 8 días, que tiene que ver con la mente reconocedora. En el hebreo es madá. Esa mente reconocedora, les explicaba yo hace 8 días que, hermanos, esta mente tiene que ver con el conocimiento y significa reconocer a alguien, significa estar familiarizado, significa íntimamente con alguien, significa saber, también significa discernir, significa estar consciente, ser sabedor, conocer, también significa distinguir, experimentar. El ejemplo que vimos hace 8 días lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 17. Y ahí podemos ver leer cómo Dios le dio conocimiento, ¿sí? En este caso, una mente reconocedora a Daniel, ¿sí? Y a sus 3 amigos. Así es que podemos ver aquí, hermanos queridos, cómo Dios trabaja, cómo Dios puede restaurar la mente, y en este caso lo vemos ya en estos 4 jóvenes, les dio conocimiento. Amén. Y esa es una bendición muy grande, tener una mente reconocedora limpia. Todos la tenemos, pero está muchas veces sucia, está corrompida. Y usted dirá, pero si ya soy cristiano, sí, pero muchas veces le fallamos a Dios por falta de que esa mente aún no esté completamente limpia. No podemos reconocer su soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluyendo los lugares pesados, incluyendo las enfermedades, incluyendo, hermanos, las cosas que a veces nos afectan en nuestra vida diaria, lo cual nos hace, hermanos, muchas veces darle la espalda a Dios, diciéndole, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué permites que pase esto? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué no el otro? Y bueno, esas expresiones son más que nada evidencias de que nuestra mente reconocedora no está correctamente bien, está sucia. Y Dios quiere limpiarla, Dios quiere purificar esa capacidad para que nosotros tengamos una plena capacidad para poder reconocerle a Él, hermanos queridos, para que podamos verle a Él en todas las cosas. Y realmente podamos vivir ese versículo de Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, es lo que dice la palabra, amén. Y esa es la palabra, queridos hermanos, que tiene que ver con la mente reconocedora, la que reconoce, que en el hebreo es madá, amén. Esa mente reconocedora, como les dije, tiene que ver con ser sabedor, con tener el conocimiento para poder hacer las cosas correctamente. Posteriormente, hermanos queridos, vamos a ver lo que viene siendo la mente observadora, ¿sí? Es nuestro tema del día de hoy. Quise solamente decir rápidamente lo que hemos estado estudiando para que podamos poder unir esta lección. Esta mente observadora, hermanos queridos, en el hebreo es sekbik, ¿sí? Sekbik, y tiene que ver con el entendimiento o mente, ¿sí? Lo cual en el hebreo significa observante, un observatorio. Mente significa examinar, significa también remontar, significa corazón, también significa espíritu. Amén. Así es que este es el tema del día de hoy, la mente reconocedora, una mente que sabe reconocer a su Señor y Salvador, una mente que sabe reconocer a su Creador en todas las cosas. Cuando nosotros tengamos esa mente limpia, vamos a poder, hermanos queridos, tener la bendición de poder, hermanos, reconocer a Dios, pero sobre todo, hermanos, de observar lo grande que Él es, queridos hermanos. Amén. Así es que vayamos al libro de los Hechos 7:55 para ver el primero de este tema. Y yo quiero que nosotros vayamos a ver qué es lo que dice aquí, ¿sí? Lo que dice, hermanos queridos,
la mente observadora, ¿sí? Posiblemente nosotros vamos a ver algo adicional que podemos aquí. Queridos hermanos, vemos, estoy aquí con la siguiente página. Estamos viendo en la pantalla la mente observadora, pero ahora quiero seguir a la siguiente página y para eso necesito, queridos hermanos, aquí está, en Hechos capítulo 7, 56, versículo 56, 55 mejor dicho, dice la palabra: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Pueden ver eso? Aquí estaba un hombre llamado Esteban. Este hombre, hermanos, que estaba siendo ejecutado en esos momentos, apedreado, estaba batallando, hermanos queridos, y él pudo ver, él pudo observar, queridos hermanos, a través de esa mente observadora. Hermanos queridos, no sé qué hubiera pasado entre tú y, en tu vida o en la mía, en esos momentos. Imagínense esas pedradas que te caían, que te cayeran en la cabeza, en la espalda, en tus hombros, en tus pies. No sé si, hermanos queridos, si esa mente no estuviera limpia correctamente, bien, no pudiéramos ver lo que vio en este caso Esteban. Esteban, dice la palabra, puesto los ojos en el cielo, o sea, su mente observadora estaba allá, estaba limpia y pudo ver en el cielo, pudo ver la gloria de Dios, pudo ver a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amén, a la diestra del Padre. Y eso es lo grandioso de tener una mente observadora limpia. Wow, se dan cuenta qué bendición hay. Entonces, queridos hermanos, la verdad central sobre ese tema es que Dios nos creó con la capacidad de ver, nos creó con la capacidad de observar, nos creó con la capacidad de mirar en el sentido espiritual y en el sentido natural. Amén. Tenemos que entender, hermanos queridos, que no solamente está en lo natural, todo está en lo natural, tenemos que ver la otra parte. Pero recuerden, una vez más lo repito, no podemos ver lo espiritual si nuestra mente observadora no está limpia, no está purificada. Solamente se puede purificar a través de la sangre de Jesucristo, se puede purificar a través del fuego del Espíritu Santo, se puede purificar a través de las aguas del nombre y muerte de la vida del Señor Jesucristo. Y hermanos queridos, podemos ver aquí que en este caso con Esteban estaba completamente santificada. Bendito sea el Señor. Ahora, una vez más, la verdad central de este punto es que, hermanos queridos, nosotros debemos de trabajar para santificar nuestra visión espiritual y poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Ese es el objetivo, ese es el trabajo, ese es el reto, hermanos, que trabajemos para que nuestra mente observadora sea santificada, para que nuestra mirada solamente esté en Cristo Jesús. Miren lo que hace el enemigo, tratar de ensuciarla para que nuestra mirada se vaya a otro lado, para que nuestra mirada, hermanos queridos, se desvíe y no la pongamos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así es que Job era un hombre, hermanos queridos, que ustedes conocen ya la vida de Job, tal vez han estudiado muchas veces la vida de Job, y podemos ver, hermanos, que ya en el capítulo 38, versículo 36, aquí él estaba haciendo una pregunta, y dice: ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién le dio al espíritu inteligencia? ¿Quién estaba haciendo la pregunta aquí? Por supuesto, Dios. Le estaba haciendo una serie de preguntas aquí a Job, precisamente para decirle, para demostrarle su poder, para decirle: mira, Job, mira, pequeño hijo, ¿quién crees que ha puesto todo en el hombre, incluyendo la mente observadora? ¿Sí? ¿Quién crees que dio el espíritu o la inteligencia? En otros pasajes dice, o la mente, ¿sí? Y una vez más, esa palabra mente, en otras versiones de la Biblia, hermanos queridos, tiene que ver con mentes, ¿ok? Para que ustedes podamos, pero aquí específicamente habla y se refiere a la mente observadora. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo acerca de cómo opera estas tres mentes antes de continuar con el tema de la mente observadora. Y es un ejemplo que les es que cuando nosotros estamos en una situación, por ejemplo, un auto, ¿sí?
Y de repente ese auto parece que lo empezamos a ver en todas partes. Tú vas manejando en la autopista y empiezas a ver el auto que tú andas buscando. Vas por ahí, por las calles, rumbo a tu trabajo o rumbo a la tienda, y lo ves otra vez por ahí. Y antes no lo veías, pero sin embargo ahora lo ves por todos lados. Amén. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos queridos? Porque, hermanos, tú estás decidiendo o has decidido comprar un auto que a ti te llama la atención, y por lo tanto esa mente decididora, esa mente im o amán, ¿sí?, empieza a trabajar y empieza a unirse con la mente, hermanos, esa mente que escoge, esa mente decididora se une, hermanos, y se une a la mente reconocedora, de tal manera de que la mente reconocedora empieza a reconocer lo que la mente decididora había creado o había pedido, por decirlo así. Y como consecuencia, hermanos, provoca que nuestra capacidad de observación, que es la mente observadora, que es la mente sekbi, hermanos queridos, se enfoque en ello, ¿sí? Se pueden dar cuenta cómo trabajan esas tres mentes al mismo tiempo. Es un pequeño ejemplo, tal vez un pobre ejemplo, pero más o menos para que ustedes se den una idea de cómo, hermanos, una se une con la otra. Por eso en nuestro español dice solamente mente, ¿sí? No hay manera de cómo entenderlo, porque todas están unidas. Son muy independientes a la vez, pero unidas cuando trabajan. Amén. Entonces es un pobre ejemplo para entender cómo realmente, hermanos queridos, necesitamos estar seguros y conscientes de que estas mentes están trabajando unidas con el fin de escoger, con el fin de reconocer y con el fin de observar algo que anda buscando, en este caso, el ejemplo, el auto. Amén. Seguimos entonces. Lo quiero entendimiento o mente, ¿sí? Número 7909, y significa observante, como dije al principio, significa también un observatorio, significa mente, examinar, remontar, corazón y espíritu. Entonces, eso es lo que significa esta mente observadora. Ese es el significado. Y miren cuán amplio es el significado. Si nosotros lo viéramos solamente con la palabra mente, pues no pudiéramos expanderlo. Y gracias a Dios porque tenemos un diccionario, el diccionario de la concordancia Strong, que nos muestra el significado de una palabra bíblica. Y eso es grandioso porque podemos entender mejor lo que está escrito en la palabra. Bendito sea el Señor. Así es que continuamos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Podemos leer lo siguiente, y dice la palabra: y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Bendito sea el Señor. Aquí podemos ver la descripción de, hermanos, unos seres que estaban ahí, ¿sí? Estos 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Bendito sea el Señor. Delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, dice la palabra, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres. Entonces estos 4 seres estaban una vez más junto al trono y también estaban alrededor del trono. Leamos más porque quiero explicarles algo aquí en estos versículos. En el versículo 7 dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero era semejante o tenía el rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Ven ustedes 4 naturalezas diferentes a través de 4 animales. Amén. El número 8 dice, versículo 8: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bendito sea el Señor. Miren, lo que quiero es que observen aquí estos detalles, hermanos queridos, que dice que tenían ojos por dentro, estaban llenos de ojos. Eso significa que internamente también tenían ojos. Bendito sea el Señor. Y estos solamente adoraban a Dios, diciendo: santo, santo, santo. El versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, pues ahora estoy en Apocalipsis capítulo 5, y el versículo 8 dice la palabra: y cuando hubo tomado el libro, ¿quién? Pues el Hijo, el Señor Jesucristo,
Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Aleluya. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Bendito sea el Señor. Así es que, hermanos queridos, si quieres tener arpas y copas de oro, bendito sea el Señor, llenas de incienso, significa que hay que seguir orando. Significa que hay que seguir haciendo oración. Significa que hay que seguir teniendo esa relación con Jesucristo. Significa que tienes que encerrarte en tu closet de oración, a estar con Él orando, al estar con Él buscándolo. Haz un tiempo, yo te exhorto a que hagas un tiempo de esas 24 horas que tenemos durante el día para que tú vayas y platiques con Él. Amén. Porque eso es lo que realmente hace que llenen, hermanos, esas copas de oro de incienso. Porque la oración tiene que ver con el incienso, o el incienso habla de, hermanos, de la oración. Amén. Entonces, bueno, diciendo esto, en el versículo 9 dice, y cantaban un cántico nuevo, o un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Bendito es el Señor. Ahí estaban cantando un nuevo cántico. Ese nuevo cántico, hermanos, solamente se aprende, hermanos, o se va a cantar lo que se aprendió aquí en la tierra. ¿Cómo aprendemos ese nuevo cántico? Cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros decidimos, cuando nosotros observamos correctamente. Amén. Y por supuesto, cuando lleguemos al número 16, o sea, el significado de la mente o la capacidad número 16, para que se entienda mejor, ahí vamos a entender, hermanos queridos, qué tan importante es actuar de una manera correcta delante de Dios. Es más, tú mismo te vas a dar cuenta, y es ahí donde nos vamos nosotros a gozar. Bendito sea el Señor. Porque es ahí, aquí en la tierra, vamos a estar aprendiendo ese nuevo cántico, que tiene que ver con cántico de gratitud. En otras palabras, aprendemos a tener gratitud por todas las cosas en este planeta Tierra, ¿sí? Y ese cántico no todos lo van a poder cantar, por eso dice aquí la palabra, era un cántico nuevo, diciendo, digno eres. Amén. Es un cántico nuevo, bendito sea el Señor. Así es que sigamos avanzando, queridos hermanos, y dice la palabra, hermanos, que hay que reconocer de una manera rápida la función de los ojos, de la mente, cómo se reconoce, o cuál es la función, mejor dicho, de esta mente. ¿Saben cuál es la función, hermanos? Es aprender a justificar lo bueno y lo malo. Es cuando nosotros aprendemos, hermanos, como quien dice, a escoger, pero más que nada a justificar lo bueno y lo malo. Bendito sea el Señor. Y eso nos lleva a un nivel más de justicia, de justificar, hermanos, o sea, a separar completamente lo bueno y lo malo. Esa es la función de esta mente observadora. ¿Por qué creen que el enemigo quiere ensuciarla continuamente? Porque él sabe que si nosotros no aprendemos, o si él sabe que si esta mente no está completamente limpia, no vamos a poder nosotros justificar lo bueno y lo malo. Es por eso que la gente que no tiene a Jesucristo en su corazón, se le hace normal decir cosas buenas o cosas malas. Se le hace normal ver las cosas buenas o las cosas malas. Para ellos es completamente normal. ¿Por qué razón? Porque su mente, hermanos, observadora en este caso, está completamente, la función de su mente no está trabajando como debería de trabajar. Y es ahí, una vez más, repito, la importancia de lavar la mente, por decirlo así, con las aguas de su nombre de muerte y vida, de clamar la sangre de Jesucristo sobre esa mente, sobre ese canal, sobre esa capacidad que Dios ha puesto en nosotros, para que nosotros estemos verdaderamente limpios, esa mente esté limpia, para que podamos justificar entre lo bueno y lo malo. Así es que la naturaleza de esta mente, hermanos queridos, también quiero hablar de ello, es que nos conduce a caminar correctamente bajo la soberanía de Dios, para poder ver dónde nos equivocamos. No sé si ustedes se han dado cuenta muchas veces que cometemos un error y nadie nos lo dice y no nos damos cuenta, queridos hermanos, pero también llega un momento cuando tú te esfuerzas en buscar a Dios, que cometes un error y pareciera que al momento dices, oh, cometí un error, lo siento, Señor, y rápidamente le pides perdón a Dios. ¿Cómo pude haber hecho esto o haber dicho esto?
¿sí? Hermanos queridos, porque su naturaleza de esta mente es la que nos ayuda a caminar bajo la soberanía de Dios. Y eso hace, hermanos, que nosotros veamos dónde fallamos, dónde estuvimos mal, dónde hicimos mal, qué fue lo malo que dijimos. Amén. Entonces, pensando en todos estos detalles, justamente es la mente que observa de una manera muy rápida para que podamos nosotros reconocer, para que nosotros podamos ir a los pies del Señor y decirle: Señor, realmente te fallé, realmente cometí un pecado aquí delante de ti, yo sé que a ti no te agrada esto, y empezamos nosotros a pedirle perdón a Dios y a arrepentirnos, que es la cosa más importante, el arrepentimiento, lo cual significa volver al punto de partida. Es un compromiso que hacemos con Dios diciéndole: Señor, empiezo de cero contigo una vez más, ¿sí? Y cuando uno se arrepiente, dice la palabra que en Isaías capítulo 38, versículo 17, que Él toma nuestros pecados y los arroja detrás de sus espaldas al mar del olvido. En otras palabras, nunca más se olvida de ellos, de esos pecados que hemos cometido. Amén. Así es que, queridos hermanos, hay algo muy importante aquí, pero antes de continuar quiero poner un ejemplo para entender cómo trabaja esta mente. Si alguien se acerca y le dice a usted: sabes que fulano o sutana persona o X persona, tú no le caes bien, ¿sabías eso? Bueno, uno al principio se sorprende uno, ¿verdad? Y si uno no tiene la mente santificada, esta mente observadora santificada, ¿saben qué es lo que pasa? Inmediatamente nos ponemos a observar a esa persona que dijo eso. Amén. Que antes no nos importaba. Lo veíamos y lo saludábamos, pero ahora que nos dijo, que supimos que dijo algo en contra nuestra, ya empezamos como a seguirlo, observándolo con nuestra mirada. Amén. Entonces nos ponemos a observar y creamos una imagen de que no le agradamos a esa persona. ¿Por qué no le agrado a esa persona? ¿Por qué le caigo mal? Pues también ella me está cayendo mal, o él me está cayendo mal. Y empezamos a crear esa imagen, hermanos, un distanciamiento, ¿sí? de amor, porque se está perdiendo el amor ahí, ¿sí? Entonces, hermanos queridos, tratamos de empezar o de tomar esa imagen y empezamos a odiar y a observar cada movimiento que la persona realiza. Así que de repente vamos caminando por el pasillo de la iglesia o por la calle y de repente vemos a la otra persona por el otro lado de la calle y pareciera que en lugar de que nosotros podamos acercarnos, parece que la otra persona huye o nosotros nos vamos por otro lado. ¿Por qué? Porque ya sentimos ya ahora un cierto resentimiento que nos conduce, nos aleja a mostrar amor, a mostrar respeto que tal vez antes teníamos. Pero ahora, porque supimos eso, ahora, hermanos queridos, nos vamos por otro lado. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Para poner un pequeño ejemplo, cómo nuestra mente observadora, una vez que se contamina, empieza a actuar de esa manera, ¿sí? Entonces, hermanos queridos, pasa algo que decimos: ¿por qué esta persona tiene algo en contra de mí? ¿Qué hice yo? Y empezamos nosotros, hermanos, y estoy hablando de una mente que no está santificada, de una mente que no está siendo lavada con la sangre de Jesucristo. Amén, queridos hermanos. Estoy hablando de esa mente que, hermanos queridos, esa mente observadora, esa capacidad no está siendo limpiada y por lo tanto crea imágenes. Estoy hablando de esa mente. Gloria a Dios que ahora entendemos que cada vez que pase algo que nos ofende a nosotros, podemos ir a la cruz, a ir a los pies de Jesús y a decirle: Señor, clamo tu sangre sobre este pensamiento que me está llegando, o lo que escuché de alguien. Dios mío, aún así fuese cierto, Señor, clamo tu sangre para que esto no me afecte. Y en lugar de esto, Señor, de que vea a través de mis ojos, pueda ver, yo quiero ver a través de tus ojos para poder respetar, amar y, hermanos queridos, y darle lo mejor a esa persona que me ha hecho mal o me ha hecho sentir mal. Miren, queridos hermanos, eso es lo que hay que decirle al Señor. Esa debe ser nuestra oración para poder contrarrestar el problema que está causando esta mente observadora. Bendito sea el Señor. Así es que, hermanos queridos, si no hacemos eso, muy pronto vamos a empezar a formar pedacitos pequeños de imágenes, lo cual después de todo formamos una imagen muy grande. Y es ahí donde se pierde un respeto total. Se pierde, hermanos, se crea lo que viene siendo un resentimiento, un odio. Y eso es muy peligroso
hermanos queridos, para tu crecimiento espiritual. Y es lo que está haciendo el enemigo continuamente. Este hermano no me saludó. Quiero darte un pequeño testimonio en medio de esto. Hermanos, una vez estaba en una iglesia, por supuesto, estaba yo iniciando, cuando recién llegué a los Estados Unidos, y el ujier, yo estaba muy contento llegando a la iglesia, el ujier no me saludó, hermanos, pero ya había tenido una pequeña lección con respecto a este tema, ¿sí? Y por un lado, rápidamente reaccionó mi mente observadora diciendo, mira qué ejemplo me está dando este hermano ujier. Creo que no es justo. Pero rápidamente dije, no, Señor, perdóname, tal vez mi hermano está ocupado, está teniendo una preocupación en esos momentos y yo estoy pensando mal de él. No debe de ser así. Clamo tu sangre, Señor, sobre este mal pensamiento. Amén. Entonces, de esa manera pude, hermanos, contrarrestar esa idea. Pude, hermanos, derribar eso que se estaba creando en mi mente. Y tuve éxito. Tuve, hermanos, tuve, bendito sea el Señor, éxito sobre ese punto que ya había llegado. De tal manera, cuando vi al hermano, solamente le di un abrazo y él me abrazó también y dije, Señor, realmente sí estaba ocupado él. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que muchas veces, por falta de una mente observadora, que está, hermanos, una vez más, repito, que está contaminada, que está sucia, nosotros cometemos muchos errores. Nos lleva a crear lo que viene siendo imágenes tan grandes que ofendemos a Dios. No solamente a la criatura, sino también al Creador. Y tenemos que tener cuidado de esos detalles. Para eso son estas clases, estas lecciones, para que nosotros entendamos cómo debemos de actuar, cómo debemos de proceder en una situación de esas. Ahora, hermanos queridos, quiero decirte que hay una necesidad de transformación de esta mente observadora. Y si vemos, una vez más, recordamos lo que pasó con Esteban, este joven Esteban, hermanos, que está lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, y, hermanos, puesto los ojos en el cielo. Ojo aquí, yo quiero aclarar algo aquí. Miren, hermanos, su mente observadora de este joven estaba tan limpia que pudo ver, hermanos, la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra del Padre, amén, a la diestra de Dios, dice la palabra. Pero una de las cosas que realmente, lo primero que menciona la palabra es que dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Oh, bendito Dios. Entonces, hermanos, por esa razón es tan importante pedirle a Dios una unción nueva para nuestras vidas, pedirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? Para que nuestra mente observadora pueda ver más allá de lo que vemos. Cuando una mente observadora, hermanos, ve ya los cielos abiertos, ve al Señor fácilmente. ¿Y cómo lo hacemos eso? ¿Cómo se logra eso? Cuando tú vas a tu cuarto de oración, tú puedes ver al Señor Jesús ahí esperándote. Por fe, por supuesto. Y puedes hablar con Él. ¿Por qué? Porque tu mente observadora está siendo limpiada. O tal vez en alguna ocasión tú no puedas tener ese encuentro, pero tú puedes decirle ahí, Señor, no puedo verte, no te estoy sintiendo ahora. ¿Por qué no vienes y me limpias, Señor amado, con el poder de tu sangre? Porque quiero que esté limpio estos canales para poder verte hoy. Entendemos entonces qué tan importante es esta mente. Bendito sea el Señor. Entonces, lo primero que hay que pedir es, o seguir o querer, hermanos queridos, es estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Posteriormente podemos ver en Mateo capítulo 13, versículo 16. Miren, hermanos, qué es lo que dice, cómo está escrito la palabra. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Aquí en este versículo se refiere precisamente a la mente observadora. Aquí estaba diciendo el Señor, bienaventurados, en otras palabras, tu mente que observa, ¿sí? Porque puedes ver, amén, aleluya, así como vio Esteban, tú puedes ver ahora. Y también, de pasada, tus oídos pueden escuchar correctamente. Miren, hermanos, cómo se une, y por supuesto más adelante vamos a hablar acerca del oído, pero en este versículo podemos ver claramente que una mente observadora, una capacidad limpia, hermanos, puede, hermanos, influir en tu oído para oír correctamente.
Gloria al Señor. A veces no escuchamos correctamente, a veces nosotros ponemos la frase de una frase, la cambiamos. Y cuando la cambiamos, se entiende de una manera completamente diferente. Todo por no oír correctamente. Y podemos ofender a alguien y por supuesto a Dios. Amén. Así es que es muy importante este detalle. Veamos otro versículo que está en Mateo capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra: bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Se dan cuenta una vez más? Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ok, el corazón, hermanos queridos, debe estar limpio, no medio limpio. Amén. Medio limpio es estar, hermanos, a darle, como decimos, de una manera en nuestro medio, cuando decimos ahí solamente lo limpié rápidamente, ¿sí? O limpiaste rápidamente por donde va a pasar tu suegra, o decimos a veces otra frase, solamente hiciste o le diste una manita de gato, y eso es incorrecto, hermanos. Eso no está completamente limpio. Amén. Dice la palabra claramente: bienaventurados los de limpio corazón. En otras palabras, tienes que hacerlo completamente bien. Y hablando del corazón, tiene que estar completamente limpio. Por eso, hermanos queridos, cuando lleguemos a conocer las 16 capacidades, vamos a esforzarnos, porque esas 16 capacidades tienen que estar limpias, y eso tiene que ver precisamente con un corazón limpio ya, con un corazón completo. Amén. Porque ellos, los que logran eso, dice la palabra, verán a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hay una bendición grande, un galardón grande, que es el de ver a Dios, así como lo vio Esteban. Amén. Ahora, Marcos capítulo 8, versículo 18, hay una pregunta aquí, dos preguntas en este versículo. La primera dice: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Ahora, estas dos preguntas que están aquí, que está hablando precisamente de los ojos, de los oídos, hermanos, está prácticamente, se refiere, o se está haciendo esta pregunta para entender que a veces pasa eso. ¿Por qué? Porque nuestra mente observadora está completamente sucia, está corrompida, y necesita restaurarse, necesita realmente reconocer a Dios, necesita ser limpiada. Bendito sea su nombre. Isaías 3:16 dice la palabra: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Bendito sea el Señor. Entonces aquí, hermanos, también está otro ejemplo de cómo, hermanos, ofendemos a Dios por falta de una mente limpia, una mente observadora limpia, ¿sí? Y muchas veces le fallamos a Dios. Hasta, hermanos, aquí está el ejemplo que está poniendo el profeta Isaías sobre acerca de las hijas, hermanos, de Sión, ¿sí? ¿Quiénes son las hijas de Sión espiritualmente hablando? Pues es la iglesia, es el pueblo que quiere llegar a un día morar en Monte Sión. Amén. Sobre el monte, hermanos, Sión, descenderá, dice la palabra, la nueva Jerusalén, la gran ciudad. Amén. Así es que, hermanos queridos, si queremos llegar allá, necesitamos mantener nuestra mente observadora limpia, nuestra mente clamando la sangre de Jesucristo para que esa mente sea completamente limpia. Vamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 16. La palabra dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Gloria a Dios. ¿Por qué estamos mencionando este versículo ahora? Porque quiero que observes claramente lo que realmente ocurre y te hagas una evaluación en tu propia vida, viendo cómo está tu situación hoy en día, ¿sí? ¿Cuáles han sido los deseos de tu carne aún? Esperemos en Dios que todos los que estemos aquí unidos estemos ya purificados, pero si aún no, hermanos, tú puedes escribirlo y entregárselo a Dios. Decirle: Señor, este deseo de la carne, que sé que es de la carne, porque te ofende, Dios mío,
porque siempre continuamente sé que estoy haciendo mal por este deseo de la carne. Quiero que tú, Señor amado, te lo lleves, lo crucifiques, ¿sí? Porque sé que son cosas del mundo. También los deseos de los ojos, y aquí está hablando de los ojos, de esa mente observadora que está contaminada, ¿sí? Una vez más, repito, la mente observadora trae deseos malos a través de tus ojos y la vanagloria de la vida. Y aquí dice claramente, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. ¿Quién es el príncipe de este mundo ahora mismo? El diablo. Amén. Así es que de él proviene todo esto. Gloria a Dios. Y se une, y la carne es lo que anhela. Pero el espíritu, hermanos, es la palabra, es el que busca las cosas espirituales. Por eso Gálatas 5:25 dice, vivid pues en el espíritu. Amén. Entonces, muy importante estos detalles, que entendamos, hermanos, a corregir, a limpiar nuestra mente observadora para poder avanzar. Leamos 2 de Pedro 2:14 ahora. Dice la palabra, tienen los ojos llenos de adulterio. Una vez más, hablando de la mente observadora, ¿sí? La mente que significa observatorio. Miren, hermanos, lo que dijo el Señor Jesús. El adulterar, hermanos, no es ya, no es tener el contacto físico, sino simplemente con haberlo pensado. Y eso ahí entra la mente observadora, ¿sí? La mente que observa, ¿sí? Ya cometió pecado, adulterio en su corazón, dijo el Señor Jesús. Amén. Pero aquí el apóstol Pedro dice lo siguiente, tienen los ojos de adulterio, y por supuesto hablando de todas las personas que aún no tienen su mente observadora santificada. Y continúa diciendo, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Oh, bendito Dios, que Dios nos libre de estar en este grupo, que Dios nos libre de salir de este grupo. Por eso necesitamos seguir estos temas, porque esos temas nos van a ayudar a correr, a clamar delante de Dios. Amén. Luego dice la palabra en Proverbios 20:13, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Por supuesto, aquí hay un ejemplo natural, que es lo que pasa naturalmente para la parte espiritual. No demos lugar, mejor dicho, a ese espíritu de sueño, de cansancio, que, hermanos, nosotros a veces sabemos que tenemos que orar y no lo hacemos. ¿Por qué dice la palabra? Para que no te empobrezcas. Y por supuesto, la gente que no ora va a estar pobre espiritualmente, ¿sí? No va a sentir que tiene la palabra viva en su corazón. Por esa razón, muchas veces nos sentimos derrotados por cualquier problemita, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque está pobre el corazón. Amén. Entonces, lo que el sabio rey Salomón, quien fue el que escribió el libro de Proverbios, nos exhorta diciendo lo siguiente: abre tus ojos. En otras palabras, limpia tus ojos, limpia esa mente que observa y te saciarás de pan. Y entonces vas a tener esa visión para ver lo grandioso que es Dios, la bendición que tiene Dios para tu vida. Y hermanos queridos, cuando uno ve eso, hermanos, realmente la bendición llega. Tenemos pan suficiente, primeramente pan espiritual, porque tú abres la palabra y puedes encontrar una porción de la palabra que te satisface, que te llena. Y como consecuencia también, naturalmente hablando, nunca te faltará el pan. Bendito sea el Señor. Así es que, queridos hermanos, voy terminando, pero déjenme leer otros versículos más, diciendo lo que dice en Mateo 13:25, dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y aquí está hablando precisamente otra vez de la mente observadora, pero una mente que está corrompida y como consecuencia no puede ver, se duerme. Y la palabra dormir también tiene que ver con un adormecimiento, amén, lo cual significa que no puede sentir nada, y cuando viene el enemigo contamina las otras mentes, las otras capacidades, y, hermanos queridos, no tenemos fruto. Es muy claro este versículo.
con respecto a este tema realmente es maravilloso, porque podemos entender aquí claramente cómo Dios trabaja. Gloria a Dios. Y cómo el enemigo también está trabajando. Amén. Ahora, Eclesiastés 4:8 dice la palabra: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Aquí está la otra contraparte, hermanos queridos. Aquel, hermanos, que no puede ver y como consecuencia, hermanos, se trabaja demasiado. Sí, y no pensamos, hermanos queridos, para quién va a ser ese fruto de ese trabajo. Por falta de una visión, por falta de que nuestra capacidad está corrompida, está sucia. Y esa es la razón por la cual el sabio rey Salomón, aquí una vez más escribiendo este libro, maravilloso libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo 8, él nos está diciendo que debemos de mantener nuestros ojos, nuestra mente observadora limpia, para que no suceda lo que él acaba de mencionar. Amén. Lo que acabamos de decir, lo que acabamos de leer en el capítulo 4 del versículo 8. Así es que, queridos hermanos, yo creo que con todos estos versículos son más que suficientes, pero hay dos más. El que está en Lucas capítulo 8, versículo 14, dice la palabra: la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Bendito sea el Señor. Una mente observadora sucia, simplemente, hermanos, no da fruto. Es así de fácil, ¿sí? Es, en otras palabras, una mente, cuando está sucia una mente, la mente observadora está sucia, quiero decirte que toda la palabra que caiga, toda la palabra que recibamos del mejor predicador del mundo, del mejor pastor, hermanos, simplemente va a caer en saco roto, ¿sí? Va a caer entre espinos. ¿Y saben qué pasa? Dice la palabra que son los afanes, representan, o los espinos representan a los afanes, ¿sí? Y eso es una cosa pesada, porque después de todo no hay fruto espiritual. No hay frutos de los que habla Gálatas capítulo 5, 21 al 23. No tenemos frutos del Espíritu. No tenemos paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Hermanos, todos esos detalles no lo tenemos. Y si lo tenemos, tal vez lo tenemos a medias, pero eso no nos asegura, hermanos, llegar o irnos con el Señor. ¿Por qué? Porque estamos a medias. Es como, hermanos, eso representa a las 5 vírgenes que tenían aceite, pero no mucho. Y sus lámparas se apagaban, dice la palabra. Entonces, hermanos, tenemos que pensar en todos los detalles. ¿En qué grupo queremos estar? ¿En el grupo de las 10 de las vírgenes, de las 5 vírgenes que tenían poco aceite, o de las que tenían aceite? ¿O de quien les habló? Quien les dijo: despierten, el esposo viene? Del que está despierto totalmente, o despierta, hablando espiritualmente, que tiene que ver con la esposa del Señor Jesucristo. La esposa espiritual siempre se mantiene despierta, y esa es la que va a estar alertando a los demás. Bendito sea el Señor. Así es que, queridos hermanos, Hebreos 12:2, y es el último versículo que quiero compartir con ustedes antes de despedirnos. Dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oh Señor Jesús, ¿cómo vamos a poner nuestros ojos en Jesús? La respuesta es santificando nuestra mente observadora, nuestra mente sekpi. Y esa es la única razón por la cual, hermanos, necesitamos decirle al Señor: Dios mío, santifica mi mente hoy en esta tarde. ¿Por qué no oramos y le decimos al Señor precisamente lo que acabamos de decir? Padre, aquí está un pueblo que ha escuchado tu palabra. Aquí están, Señor, estas almas, Dios mío, que de alguna u otra manera, Dios amado, tal vez ha sido un mensaje de recordatorio, tal vez ha sido un mensaje de enseñanza, tal vez ha sido un mensaje, Señor amado, de instrucción. Dios mío, solamente tú lo sabes. Padre, haz lo que tengas que hacer en la vida de ellos. Te pido fortaleza, Dios mío, para que ellos puedan, Dios amado, clamar
la sangre de Jesucristo, la que nos limpia de todo pecado, puedan clamar las aguas de tu nombre de muerte y vida, sumergirse por fe en ellas, en esas aguas poderosas, Dios mío, para que sean limpiados esas capacidades, esos canales, Dios amado, en el nombre de Jesús, que sean limpiados, Dios mío, a través del fuego de tu Espíritu Santo, que queme, que consuma, Dios mío, toda raíz, toda suciedad, Dios mío, de esta mente observadora que, Señor, ha sido contaminada. Padre, en el nombre de Jesús, oro por ellos. Tú solamente sabes su situación, su condición, Señor, el momento en el cual está pasando cada uno de ellos. Padre, pero hoy oro para que tú limpies, Señor, limpies completamente, Dios amado, sus ojos, esa mente observadora, en el nombre de Jesús. Límpianos a todos tus hijos. Límpianos, oh Dios. Límpianos, oh Dios, en esta tarde. Queremos una visión nueva. Queremos ver completamente de una manera diferente, Dios mío. De una manera que a ti te satisfaga. Dios mío, queremos realmente caminar y ser seguidores tuyos, reales. Seguidores, Dios mío, que cumplan, Señor amado, a lo que dice tu palabra, que obedezcan. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo ruego. Y el pueblo del Señor dice, amén. Que la gracia, la paz y el amor del Señor Jesucristo sea con ustedes. Dios les bendiga mucho. Si Él lo permite, nos veremos el próximo martes. Shalom.